Mira, hermano, no vamos a entrar y nunca entramos en discusiones acerca de cosas secundarias, que si la Navidad, que si Cristo nació en Navidad, si no nació en Navidad, esos son percata minuta. Lo que importa es que Cristo nació, que Dios se humanizó, que Dios se encarnó y que vino a este mundo. Como he repetido en varias ocasiones, lo que otra persona dice, que lo más importante de esta humanidad no es que el hombre haya puesto sus pies en la luna, sino que Dios haya puesto sus pies en la tierra. Eso es lo más importante. Que Dios se encarnó, que Dios se humanizó. Entonces no vamos a discutir acerca de si el cuándo, si fue ahora, si no fue ahora. Miren, lo más seguro es que no fue ahora en diciembre, pero eso no importa. Lo que importa es el hecho. Y en el Antiguo Testamento, bueno, yo voy a hablar sobre la cronología de la Navidad y cómo fueron sucediéndose los hechos y las aplicaciones que uno puede sacar de ahí. Voy a ir medio a vuelo de pájaro porque hay muchas cosas que sucedieron en esos momentos clave. Pero en el Antiguo Testamento, desde la creación, el pecado, desde ahí ya Dios prometió un Salvador, un Redentor. Alguien iba a venir para establecer nuevamente la conexión entre el hombre y Dios. Y a partir de ahí hubo muchas profecías acerca de ese Mesías, que a veces se decía que un niño nos es nacido, a veces se hablaba del siervo sufriente, a veces de un rey, a veces de un conquistador, un libertador, etc. El punto es que el ser humano estaba imposibilitado y está imposibilitado de salvarse a sí mismo, de acercarse a Dios por sus propios medios. Eso es imposible. No es que la Biblia dice esto, pero lo digo yo. Quizás habría una forma de que el ser humano se salvase a sí mismo. Quizás habría una forma. Y es desde que nazca hasta que se muera, que nunca cometa un pecado, ni un pensamiento, ninguna acción, nada. ¿Quién puede hacer esto? Nadie, ¿verdad? Nadie, o sea, solo Dios, ¿verdad? O sea, nadie puede hacer esto. Desde que nace hasta que se muera. Entonces, el hombre intrínsecamente nace con el germen del pecado y por eso Dios proveyó de medios en aquel tiempo de animales para que en vez de el hombre morir, el ser humano morir, porque el que comete pecado debe morir, entonces que muera un animal, un cordero, se derramaba su sangre y todo eso fue tipo de lo que iba a suceder después con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mucho tiempo de profecías, hubo un tiempo de silencio de alrededor de 400 años que no hubo palabra profética. Haciendo uso de mi imaginación, pienso yo en el momento en que comenzó a darse, y eso yo no sé ni cómo explicarlo porque en el cielo no hay tiempo, es eternidad, pero desde el momento, yo tratando con mi mente finita de entender, en el momento en que llegó el tiempo del propósito, la voluntad de Dios para encarnarse, yo no sé, quisiera imaginarme qué ambiente hubo en el cielo, qué expectativa hubo en el cielo, que Dios se iba a vaciar de sí mismo, se iba a encarnar, se iba a ser un humano, iba a descender aquí a esta tierra para redimir, para perdonar, para salvar, para reconciliar al hombre consigo mismo. Y comenzó un movimiento angelical. Y una figura clave aquí es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, el primer paso que se da con lo que es la encarnación, con lo que es la natividad o la Navidad, el nacimiento de Jesús, el primer paso que se da es con el ángel Gabriel y un hombre llamado Zacarías, quien estaba casado con una mujer llamada Elizabeth, que era estéril, y los dos eran de avanzadísima edad, de modo que no podían tener hijos. Y a Zacarías le tocaba el turno de ir a ofrecer incienso en el templo. Y en ese momento, estoy en el próximo punto ya. Eso es.
en ese momento, y ahí está el texto, estos textos yo se los voy a enviar a todos los que están en mi lista de difusión. Si tú quieres ser parte de mi lista de difusión, 5,000 pesos me da y te mando. No, solamente me llama o llama aquí a la iglesia. Le voy a mandar todos estos textos porque obviamente no podemos leer todo esto. Ok, Zacarías y Elizabeth eran ancianos, ella era estéril, a él le tocó, ellos digamos echaban suertes a ver a quién le tocaba porque había muchos que tenían ese privilegio, pero no a todos le tocaba. Entonces, mientras Zacarías estaba ahí ofreciendo el incienso, se le aparece un ángel. Ahí está el texto que luego ustedes pueden buscarlo. Y ambos eran justos, Zacarías y Elizabeth. Y el no tener hijos en aquel tiempo era como una especie de desgracia, como de maldición, de juicio por parte de Dios. Y cuando este ángel se le aparece, imagínense ustedes que ustedes están en un lugar solitario, ustedes están medio temerosos porque están ofreciendo un incienso en el templo del Señor y se le aparece un ángel. Mire, eso es para uno salir corriendo. Zacarías se llenó de temor, como era obvio, se alarmó y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Yo no sé si era que estaba orando, tendría demasiado fe, orando por un hijo a esa altura, ¿verdad? O estaba orando por la nación, o estaba orando por la redención de Israel. No sé, pero algún tipo de oración él estaba haciendo que Dios la escuchó. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Bueno, aquí está hoy Juan Guerrero. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni sidra. Bueno, en eso no se parece a Juan. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo, lleno aún desde antes de nacer. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, etcétera. Él preparará a la gente, preparará el camino del Señor. Y Zacarías, dudoso, ¿cómo yo puedo estar seguro de esto? Por esa duda, ¡pum!, quedó mudo. Y aparentemente también sordo, porque cuando le iban a decir el nombre del hijo, él tuvo que escribirlo y bueno. De modo que el ángel Gabriel dice, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió. Es decir, que llegó un momento en el cielo, por eso las palabras momento, tiempo, son contradictorias con la eternidad, pero llegó un momento en el cielo en que Dios le dijo a Gabriel: Gabriel, ve con este mensaje a donde está Zacarías, él está orando. Y a partir de ahí inicia el proceso de la Navidad o el nacimiento de Jesús. Fue el que me envió a darte esta noticia, fue Dios. Yo estoy en la misma presencia de Dios siempre. Y yo veo con esto, con esta primera escena, es que aunque aparentemente para nosotros muchas veces Dios tarda, porque desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, Dios prometió ese Salvador, desde miles de años, cientos de años y 400 años de silencio, la promesa de Dios estaba ahí. Pero una cosa es cierta: lo que Dios promete, lo cumple. Dios es fiel, Él es veraz, Él es responsable a sus promesas. Cuando Él dice que va a hacer algo, olvídate, aunque tardare para nosotros, Él lo va a hacer. Así que si estamos esperando alguna respuesta de Dios, que sabemos que Dios nos va a responder, no desmayes, no tires la toalla, sigue caminando, sigue esperando, porque Dios lo va a hacer a su tiempo. Lo que Él promete, lo cumple. Y no solamente esto, sino, ¿le puede dar un chismán, por favor? Y no solamente esto, sino que las cosas que parecen imposibles, Zacarías ya anciano, Elizabeth anciana, estéril, lo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Por eso la Navidad, vamos a llamarle así, es un periodo donde lo imposible se realiza, donde lo imposible se hace posible. Bueno, el segundo
la segunda situación que se da es que ese ángel Gabriel es enviado a María. Y vamos ahora al anuncio del nacimiento de Jesús a María. Ahí está el texto en Lucas 1:26 en adelante. Dice que Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, es decir, habían pasado ya 6 meses, estoy hablando cronológicamente. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Ellos estaban en Nazaret. Nazaret era la parte norte, en Galilea, en Nazaret. La parte sur es Judea, de Israel, de Palestina. La parte sur es Judea, donde está Jerusalén, donde está Belén. Allá en Nazaret, en Galilea, donde está Nazaret, está el mar de Galilea, etc. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El Mesías tenía que venir de esa descendencia de David. Y el ángel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Ella estaba también perpleja, porque a cualquiera que se le aparezca un ángel, cualquiera se muere del susto. Hay gente que están diciendo: Señor, yo quiero que tú me hables, que tú te me aparezcas, que tú me envíes un ángel. Mira, si Dios se te aparece, si viene un ángel, tú vas a salir corriendo, te lo aseguro. Todas las veces que un ángel se le apareció a un ser humano, miren, estaban así temblando. Y le dijo: no tengas miedo, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y María hace una pregunta diferente a Zacarías. Parece la misma pregunta. Lo de Zacarías es: ¿cómo yo puedo estar seguro de esto? O sea, lo que tú me estás diciendo, esto no es verdad. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Por eso, por su duda, quedó mudo. Pero María preguntó: ¿cómo podrá suceder esto? O sea, yo soy virgen, no tengo marido, ¿cómo es que esto va a pasar? Creyendo que sí va a ocurrir. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y todo lo que conocemos de la historia. María respondió: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho de mí. Una mujer obediente, una mujer santa, una mujer que conocía las Escrituras, una mujer dedicada al Señor, que amaba al Señor. Y ella fue favorecida, ella fue agraciada. Entre todas las mujeres, Dios podía haber elegido a otras. Obviamente habían más mujeres. Y algunas personas dicen que los cristianos no respetamos a María. Claro que la respetamos. Una sierva de Dios, una mujer santa, una mujer apartada para Dios, obediente al Señor, conocedora de la palabra de Dios. El instrumento, el canal que Dios usó para traer a su hijo aquí. Es una gran bendición. Pero la exaltación no es a María. La exaltación es a lo que ella llevaba en su vientre. Y ella dice: he aquí la sierva del Señor. Pero ella fue agraciada, fue favorecida. Es como en un pueblo aquí, alguien se sacó la lotería, unos millones grandísimos. No sé si de aquí o de allá afuera, pero unos millones grandísimos. Y en un momento que yo pasé por esa casa con un amigo, me dijo: mira, ahí es que vive fulano de tal, que se sacó la lotería con qué sé yo cuántos carros y cosas, y bueno, inversiones, tierra y todo. Y se le quedó el sello del agraciado, del favorecido, del que se sacó la lotería. Y así también María fue agraciada, fue favorecida, que Dios la escogió, que Dios la eligió. El plan de Dios va por encima de la lógica humana. Zacarías, Elizabeth, María, una virgen. Y como ustedes van a ver más adelante, no una mujer, no una jovencita rica, adinerada, de la nobleza, no. Pero uno ve en María ese corazón obediente, humilde, sencilla. El otro escenario es cuando María visita entonces a Elizabeth, que era pariente de ella, como se dijo en el versículo 36, le dice el ángel: además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo
y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. No hay nada imposible para Dios. Entonces María visita a Elizabeth. Dice que pocos días después, versículo 39, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, que estaba ahí, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. O sea, voy a mencionar ahora lo que dijo. Pero cuando María la saludó, el bebé se movió, ella fue llena del Espíritu Santo. No sabemos qué manifestación tuvo, si habló en lengua, si tembló, si fue un gozo, una corriente, pero algo pasó que ella fue llena del Espíritu Santo en ese momento, ella y el bebé también, porque esa había sido la profecía del ángel, que el bebé iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y tiró un grito y exclamó: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Un toque. Y a veces uno no entiende estas cosas, porque uno dice, Dios va a obrar de todas maneras, sea que me imponga las manos, que no me imponga las manos. Es verdad. Pero si Dios quiere obrar a través de una imposición de manos, pues gloria a Dios. A través de un saludo, de un abrazo, gloria a Dios. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo Elizabeth supo que era de alegría? Algo pasó en su cuerpo, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y ahí terminamos con esta escena. La próxima escena, cronológicamente estoy hablando, entonces el cántico de María, como se llama, el Magnificat, en Lucas 1, 46 en adelante, dice: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, dice María, pues se fijó en su humilde sierva. Fíjense que María no se está endiosando, y gracias a Dios que hace poco la Iglesia Católica, no sé si eso ya está 100% confirmado, pero la Iglesia Católica le quitó a María la mediación y otras cosas, ¿verdad? Dándole su justo lugar, una sierva de Dios. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, como ese hombre que se sacó la lotería. Mira, el favorecido, el agraciado. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas en mí. Y si uno sigue leyendo esta alabanza de María, esta gratitud porque Dios la favoreció. Wow, yo digo, qué corazón tan agradecido tenía María, qué corazón tan lindo. Y dice que muchas de las cosas ella las guardaba en su corazón. Y yo creo que es una tremenda enseñanza para nosotros, y lo que el apóstol Pablo siempre dice, que seamos agradecidos, que demos gracias en todo, que demos gracias por todo, que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, que expresemos nuestra gratitud. Cada carta de Pablo, en sus primeras oraciones, sus primeras frases, es hablando acerca del dar gracias por las personas o la persona a quien él le está escribiendo. Doy gracias a Dios por ti, Filemón, doy gracias a Dios por ti, Tito, Timoteo, o a los colosenses, o la iglesia de Filipo, de Tesalónica, dando gracias. Seamos agradecidos. Como yo digo, no seamos como los gatos, que dicen que los gatos, y perdónenme los que aman mucho a los gatos, pero que los gatos dicen que miran para abajo y se comen la comida ni siquiera para ver quién es que se le está dando. Perdónenme, hermano, que yo sé que hay gente que ama a los gatos. Yo no soy realmente gente de animales y cosas, ya conmigo es suficiente. Y María fue muy agradecida. ¿Qué tenemos nosotros que hemos recibido? ¿Qué tenemos nosotros por lo cual debemos dar gracias? Nuestra vida, la salvación, nuestro matrimonio,
en nuestra familia, nuestros hermanos, el trabajo, la inteligencia, los dones, los talentos, tantas cosas para nosotros dar gracias, que a veces hay personas que andan con un truño así grandísimo, que andan por ahí como el que le deben y no le pagan. Seamos agradecidos, demos gracias a Dios por todo. Hay tantas cosas que nosotros recibimos a diario. Seamos como María, imitemos a María en la gratitud. Ahora, ¿qué va a pasar con una muchacha que está comprometida con este hombre, con José, y de buenas a primeras le dice que está embarazada y di que del Espíritu Santo? O sea, es fuerte, ¿verdad? Y José era un siervo de Dios, era un hombre justo. Dios eligió a esta parejita de una manera extraordinaria. ¿Qué iba a decir José? En Mateo 1, 18 en adelante dice que María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo, y yo le añado, y no le creyó, cierro mi comentario, y no quiso avergonzarle en público, obviamente porque no le creyó. Que está embarazada del Espíritu Santo. Hazme uno de vaquero ahora. No quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado, porque si la acusaba de adulterio, de fornicación, aún podían matarla a pedradas. Mientras consideraba esto, o sea, él estaba pensando en esto. Yo me imagino, wow, ¿y qué habrá pasado? Y María, tan buena muchacha, y mira cómo se veía, qué sé yo cuánto, me traicionó, ahora embarazada, y mira con el cuento que viene. Mientras él estaba pensando en esto, estaba considerando cómo lo voy a hacer. Un ángel del Señor, que ya no se dice que fue Gabriel, parece que fue otro ángel, se le apareció en un sueño. Wow. Mira, hermano, yo no sé cómo hay gente que no cree en lo sobrenatural. Porque Dios se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere, en la forma en que Él quiere. Un ángel del Señor se le apareció en sueño, tuvo una revelación en sueño, un ángel. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé. Pero le penetró en el sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, eso estaba en el Antiguo Testamento, y dará a luz un hijo. Y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Dios en Navidad, en este periodo que estamos narrando, se acerca al ser humano. Dios se está acercando con un propósito eterno de salvarnos, de perdonarnos, de formar una familia, de formar un pueblo y que vivamos por siempre con Él. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Fíjense los dos, tanto José por su lado como María por su lado, un común denominador: obedientes. Obediente a lo que Dios le está diciendo. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y le puso por nombre Jesús. Ok, entonces lo primero que pasó fue Zacarías. El ángel le hizo un anuncio a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Lo segundo que aconteció fue, claro, aparte de las profecías del Antiguo Testamento, pero ya en la Navidad, el anuncio del mismo ángel Gabriel a María. Luego, lo otro que pasó, María visita a Elizabeth. Luego el cántico de María, el Magnificat, alabanzas a Dios. Luego el sueño de José. Ahí estamos. Después del sueño de José, viene la mano de Dios de una manera soberana por encima de los reinos, de los gobiernos, operando de una manera milagrosa. José y María vivían en Galilea, en el norte, en Nazaret, muy probablemente en Nazaret. Pero la profecía de que el Mesías iba a nacer ¿dónde? En el sur, en Judea.
en Belén, pero ellos vivían allá arriba. No sé qué ellos iban a hacer. Sin embargo, el edicto del rey, el censo y el viaje a Belén se muestra en Lucas 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Oigan eso. La gente dice, pero qué coincidencia. Este fue el primer censo que hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados. Antes eso se hacía aquí, que la gente tenía que ir a su pueblo e incluso para las elecciones la gente tenía que ir a su pueblo a votar. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. ¿Se fijen cómo Dios obra? ¿Cómo Dios obra? El antiguo hogar de David viajó hacia allí, desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Hermanos, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere cuando Él quiere. Claro, Dios le pudo haber dicho a José, ve a Belén, que el niño tiene que nacer allá. Pero los planes de Dios, ¿quién los entiende, hermano? Lo único que uno tiene que hacer es confiar y obedecer. Pero muchas cosas que a veces no suceden, muchas cosas, vamos a decir, de orden empresarial, gubernamental, de la sociedad, que uno no entiende. Muchas veces Dios está jugando sus fichas, Dios está haciendo cosas y uno no entiende. Y a veces uno se amarga y comienza a rabiar y comienza a enfurecerse, a enojarse. Mira, ¿y por qué esto? A veces tú tienes una goma que se te pincha y quizás Dios te está librando de un accidente, de un loco que iba cruzando por allá. Hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Yo creo que un día cuando estemos en el cielo, si el Señor nos pasa una película de nuestras vidas y la acción de los ángeles a favor nuestro, nos vamos a sorprender. Principalmente cuando hay muchas mujeres manejando, ¿verdad? Hay muchos ángeles. Perdón, eso es un chiste antifeminista. No, y también muchos hombres también. Ok. Entonces, aquí hay un edicto que obliga a José y a María a ir a cumplir el acto de el cumplimiento de la profecía. Y yo digo que las cosas aún humanas que nos acontecen, hermanos, miren, por encima está Dios. Miren, yo cuando leí por primera vez la historia de José, el hijo de Jacob, yo dije, no, pero esto no puede ser. José, el hijo de Jacob, que tenía ínfulas de grandeza y unos sueños, unas visiones, que él estaba por encima de sus hermanos y aún de sus padres y todo, y los hermanos por envidia vienen y lo venden, lo van a matar, pero por intervención del mayor lo venden, lo meten en una cisterna, lo venden, allá lo compran unos mercaderes, lo llevan a Egipto, de ahí cae en la casa de Potifar, la esposa trata de seducirlo, José no accede, entonces la esposa lo acusa, lo mete en preso, ahí le revela el significado de dos sueños, de dos presos, y ellos le hacen promesa, a uno lo matan, el otro lo ponen allá con el faraón, se olvidan de José hasta que el faraón tiene un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, etc. Y José, después de mucha peripecia, de años de sufrimiento, de dolor, llega a ser el segundo allá con faraón. Cuando su familia, Jacob y sus hijos, que luego fueron ya los hijos de Jacob, los hijos de Israel, están en una gran hambruna, vienen aquí a Egipto, y José, su hermano, en un proceso, es quien los libra, les da alimento, los acoge, los recibe. Y cuando José se reúne con sus hermanos, que ellos no lo estaban conociendo, que pensaba que José se la iba a vengar, José le dice, no me enviaron ustedes a mí aquí. Dios me envió antes que ustedes para preservarles la vida. Yo digo, pero ¿cómo que Dios lo envió? ¿Que Dios lo envió? No, no fue Dios que lo envió.
Fueron sus hermanos por envidia, con saña, con malicia, que lo vendieron y lo quisieron matar. Y la esposa de Potifar habló mentira, trató de seducirlo y los presos se olvidaron de él. O sea, ¿cómo que Dios lo envió? Pues así es, mi hermano. Dios está por encima de toda circunstancia humana, de toda injusticia, de todo. Dios está por encima porque tú y yo estamos en las manos de Dios. Mire, nosotros estamos en las manos de Dios. Y así ocurrió con este censo. Dios lo llevó hasta allá. A veces uno dice, pero como con la reina Esther, los judíos con una amenaza de muerte, Esther, vamos a decir, por suerte, por gracia, por lo que fuera, llegó al reino. Y Mardoqueo le dice, mira, ¿quién sabe si para esto has llegado tú aquí al reino? ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe los propósitos de Dios y que te ha metido por aquí, te ha metido por este dolor, por esta pérdida, por esta... ¿Quién sabe? O como le dijo Pablo a Filemón en relación a Onésimo, que hablábamos el jueves de esto. ¿Quién sabe? Onésimo, esclavo de Filemón, parece que le defraudó, le cogió algo y se apartó por allá, se encontró con Pablo o buscó a Pablo, se convirtió con Pablo y Pablo le envía otra vez a Filemón y le dice, ¿quién sabe si para esto se apartó de ti? O sea, hermanos, uno no sabe. Yo a veces me río cuando veo mis hermanos, amigos, pastores o no pastores o maestros, tratando de dar explicación a todas las cosas que Dios hace, hermano. Yo no entiendo nada. Yo soy el que menos entiendo, hermano, pero me voy con la corriente de Dios, voy caminando. Yo no entiendo, pero confío en Dios. Por eso dice la Biblia que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, esta promesa no es para todo el mundo, no es para el inconverso. Que uno puede decir, no hay mal que por bien no venga. No, eso no es verdad para todo el mundo. Eso es verdad para los hijos de Dios. Eso es para nosotros. Entonces, el edicto del rey los lleva hacia Belén, hacia el sur. Entonces ahí nace Jesús, en el palacio de Herodes. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Saben lo que un pesebre es? Es el envase de madera donde se le echa comida y se le echa el agua, se le echa los alimentos a los animales, en un pesebre. O sea, yo no sé cómo acostaron a Jesús ahí, qué limpieza le dieron, si le echaron mucho alcohol, mucha manita limpia, algo. Pero ustedes se imaginan tú acostar tu hijo, tu bebé, tu recién nacido, en un pesebre donde comen un olor. Un pesebre no huele muy bien, ¿verdad? Asumo yo. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. No había alojamiento disponible porque como había un censo, mucha gente se estaba movilizando, mucha gente, y parece que ocuparon todos los hospedajes. Y yo digo que Dios tiene todo calculado, porque ese es un gran mensaje para nosotros que nos creemos la gran cosa. Nosotros seres finitos, nosotros seres frágiles, seres débiles, nos creemos o por un dinerito que tenemos, un dinerito en el banco, lo que fuera, por una casa, por una carrera universitaria, una posición privada o gubernamental, ya nos creemos que somos la gran cosa, que tenemos el poder sobre todo el mundo, nos creemos más importante que todo el mundo. Y Dios nació en un establo, en un pesebre, lo pusieron ahí. ¿Qué mensaje nos estará dando Dios a nosotros que nos creemos la gran cosa? No, a mí, mira, a mí no se me puede decir, ¿qué es lo que no se te puede decir a ti? Pero a Jesús no lo escupieron, no se burlaron, no le colocaron una corona de espina, hermano.
Y eso lo hizo voluntariamente. Guardémonos de la soberbia, guardémonos del orgullo. El Rey, el Señor, el Creador, dándonos una muestra real de humildad. El siguiente evento es el anuncio a los pastores por medio de los ángeles. Esa noche, dice en Lucas 2, había unos pastores, esa noche, algunos dicen en las vigilias de la noche, o sea, quién sabe, entre 12, 3 de la mañana, había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. El oficio de un pastor era un oficio no muy agradable porque las ovejas no huelen muy bien y están en el campo y todo eso se pega y el alimento y bueno, y obviamente no era un trabajo de alta alcurnia, ¿verdad? Como un religioso, saduceo, fariseo, un gobernador. Dice, de repente, y esta palabra yo la sentí para algunos de nosotros, de repente en tu vida, en lo que va a ocurrir, en lo que estás atravesando, va a ocurrir un de repente. Un de repente, que yo no sé cómo será, pero de repente, en un momento dado, un de repente apareció entre ellos. Un ángel, que tampoco se dice el nombre, un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó en medio de la noche. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias. Eso es el Evangelio, buenas noticias. Cuando uno habla con alguien de Jesucristo, le está dando buenas noticias porque le está dando esperanza. Le está dando la posibilidad de que se conecte con Dios. Le está dando la posibilidad de que todos sus pecados sean perdonados. Le está dando la posibilidad de que viva por la eternidad con Dios, que pertenezca a la familia de Dios. Esas son buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¡Wow! No había internet. Y ese mismo día ellos supieron, al instante. ¿Se imagina que se hubiera pasado hoy? Por las redes se hubieran calentado. Hoy nació, por todas las redes sociales. Hoy nació el Salvador. Y esos pastores, humildes pastores, que no fue a los reyes, no fue a los gobernantes, no fue a los religiosos, fue a estos humildes pastores. Dios envió este ángel a darle la noticia. Dice, los reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto, porque era ese día que había nacido, o sea, envuelto en tiras de tela, como era la costumbre, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios. ¡Wow! Yo me hubiera muerto ahí, En medio de la noche, no solamente con un ángel, con el resplandor de la gloria de Dios, sino una cantidad inmensa de ángeles, un espectáculo. Para unos cuantos pastorcitos. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Por eso, como dijo alguien, al cielo se sube bajando. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Ellos serán llamados los hijos de Dios. Los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad, su pobreza espiritual. Dios se les revela a estos humildes pastores. Si tú tienes un corazón soberbio, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que Dios al altivo lo mira de lejos, como que les repugna la soberbia, les repugna el orgullo. Sin embargo, Dios atiende al humilde, escucha al humilde, vive con el humilde, se acerca al humilde. Porque es verdad lo que la gente dice, que Dios come corazones, que Dios mira el corazón. Nosotros nos dejamos impresionar
por las apariencias. Dios miró a esos pastorcitos que nadie les hacía caso, que estaban ahí cuidando las ovejas en la noche, de madrugada. Y estuvieron cantando a Dios, o alabando a Dios, no sé si cantando, me imagino que sí. Gloria a Dios en las alturas y buena voluntad de Dios para con los hombres. Los buenos deseos de Dios para la gente. Os ha nacido hoy. El siguiente evento es que los pastores visitan entonces al niño Jesús. Lucas 2. Cuando los ángeles regresaron al cielo, o sea que hubo un momento que se recogió ese espectáculo, ¡wup!, y se fue. Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Dice que fueron deprisa a la aldea y encontraron, es decir, que probablemente fueron buscando de aquí y allá, encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Estos pastores fueron unos evangelistas de inmediato. Ellos no hicieron la academia bíblica, no estaban bautizados, no hicieron el instituto, nada. Y ya eran unos evangelistas. Si tú conoces al Señor, si tú conociste al Señor, sea que lo conozcas hoy o que lo conociste ayer, ya tú eres un evangelista. Tú puedes decir lo que el Señor ha hecho en tu vida y ha hecho en otros. Tú puedes compartir tu testimonio. Ellos fueron, vieron y salieron a contarle a los otros. No se quedaron con esta grata, grande, milagrosa, poderosa noticia. No se quedaron ellos con eso, sino que fueron y la compartieron. ¿Tenemos nosotros vergüenza de compartir el evangelio? Somos como demasiado lógicos, demasiado prudentes, demasiado sabios. Yo no digo que caigamos en la imprudencia, en la necedad. No, seamos sabios, pero no nos quedemos callados. Hablemos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. La próxima escena es la presentación del niño, la dedicación, la circuncisión. Son dos momentos que se dan muy cercanos. Dice en Lucas 2, 8 días después, como era la costumbre, el bebé fue circuncidado. Eso era parte del pacto de Dios con Abraham y toda su descendencia. Y eso obviamente podía ocurrir o en la casa, en una sinagoga, no necesariamente en el templo. Le pusieron por nombre Jesús, ahí se le daba el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego, versículo 22, luego eso se hacía ahora a los 40 días del nacimiento. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés. Ya después que pasaran los 40 días, bueno, que aquí se usaba, ¿qué era lo que se usaba en las mujeres que daban a luz? 40 días de sopa, 40... ¿Cómo era que se llamaba eso? La cuarentena, no. El riesgo, pero eran 40 días de sopa y caldo y qué sé yo cuánto, ¿verdad? 40 días, sí, eso. ¿Saben cómo se hace entre la tribu urarina? Que Rocío y yo, bueno, Pedro fue también, Sahami fue también, Joel ha ido también por allá. A la tribu, allá en esa tribu, una tribu del Amazonas del Perú, es que cuando la mujer da luz, y eso me imagino, Juan, que a ti y a mí nos va a gustar muchísimo eso, cuando la mujer da luz, el hombre no puede pisar tierra, sino que tiene que estar en una hamaca y la mujer tiene que llevarle sopa todos los días por una semana. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, sigamos con el mensaje, ya estoy terminando. Bueno, entonces llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación, ya la purificación de la mujer, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, 40 días después se hacía eso. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor.
La ley del Señor dice que si es varón, que habrá que dedicarlo al Señor. Y en el Antiguo Testamento decía que se podía ofrecer un becerro, qué sé yo cuánto, pero que si no tenía, si la familia era pobre, entonces que ofreciera 2 pajaritos, 2 tórtolas o algo así. Así que ellos ofrecieron el sacrificio en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Es decir, que era una familia pobre. Para los que hablan hoy en día, no, que el hijo del rey, que nosotros somos ricos, que somos que sé yo qué, con carros de que sé yo cuántas cosas. Bueno, fíjense el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Dios, cómo se encarna y nace en un pesebre, en un establo. Entonces ahí había un hombre, Simeón, que un hombre ya ancianito. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo, fíjese cómo habla, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! ¡Qué tremenda! No vas a morir. Y era ya bien ancianito, no sé si dice la edad por ahí. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Yo no sé qué estaría haciendo Simeón en la casa. Quizás estaba preparando un juguito, quizás estaba preparando un corderito, o quizás estaba atendiendo algo ahí en el campo, en el patio, y de pronto el Espíritu Santo pone una inquietud. Hermanos, seamos sensibles al Espíritu Santo. El Señor nos guía en nuestros espíritus, en nuestros corazones, no para hacer travesuras y la gente que son como medio supersticiosa y cosas. No, una guianza real del Espíritu Santo. Y el Espíritu lo inquietó a ir al templo en ese momento. ¿Qué cosa? En el momento en que estaba María, José, que estaba el niño Jesús ahí, el Espíritu Santo inquietó a Simeón, a quien Dios le había dado una revelación de que no iba a haber muerte sin antes ver al Mesías, al Redentor de Israel. Ese día el Espíritu lo guió al templo. ¡Wow! Que el Señor nos haga sensible así al Espíritu Santo como Simeón. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó al Señor, diciendo, tomó al niño en brazos. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo, Israel. Los padres estaban asombrados con todas estas cosas. Y luego tenemos la profecía de Ana, una mujer también bien avanzada en edad, que el Señor la usó para dar una palabra profética. Para aquellos que dicen que la mujer, que no tienen dones proféticos, etcétera, dio una palabra profética. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y comenzó a alabar a Dios y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Dice que estaba Ana, que era una profetisa muy anciana. Luego viene la visita de los magos. La visita de los magos está en Mateo 2. Ha pasado todo eso que le he mencionado. Y cuando los magos llegan, que vienen guiándose por una estrella desde el oriente y preguntando en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó. El rey Herodes, rey de los judíos, pero un rey títere, quien gobernaba era el imperio romano realmente. ¿Dónde se supone que nacerá? Herodes los interroga en Belén de Judea, porque así dice, que si yo cuánto y todo, y están ahí hablando. Vayan a Belén y busquen al niño y déjenme saber. Los sabios siguieron su camino cuando, versículo 10, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Cuando la estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño y entraron en la casa, ya no era en el establo, en la casa, y como vamos a ver, el niño probablemente tenía, qué sé yo, entre 6 meses, un año y pico, por ahí ya andaba el niño. Ellos venían en un recorrido.
Y entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. ¿Qué revelación tuvieron estos hombres de que ese ser que estaba ahí era Dios encarnado? Y luego les abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Por eso se habla de los 3 reyes magos, porque eran 3 regalos, pero quizá eran 7, quizá eran 5, quizá eran 10, quizá eran 2, no sabemos. Porque pudieron haber traído 3, pudieron haber traído oro, 4 mirra, otros inciensos, qué sé yo. Pero tradicionalmente, por los 3 regalos, se habla de 3 reyes magos. Se inclinaron y lo adoraron. Me gusta esto porque la adoración tiene que ver muchas veces con 2 elementos. Tiene que ver principalmente con el corazón. Adorar con el corazón, adorar con el corazón. Pero también la adoración tiene que ver con la vida. Podemos hablar bonito y adorar, Señor, Señor. Y ustedes saben lo que dice la Biblia. Ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Entonces, la adoración tiene que ver con nuestras palabras, con la gratitud, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la conducta y tiene que ver también con nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, de lo que nosotros le damos a Dios. No es que Dios necesita, pero es una muestra de agradecimiento y muestra de adoración al Señor. La siguiente escena es que José y María huyen con el niño Jesús a Egipto, advertido en Mateo 2, advertidos por un ángel también, no, por un sueño. Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Ese ángel tenía como una vía directa y una comunicación directa con José a través del sueño. Porque Herodes quería matar al niño, como ya se decía que era rey de los judíos, y él era el rey de los judíos, quería matarlo. Entonces, los sabios recibieron la revelación de que Herodes quería matarlo y no le dijeron nada a Herodes y se fueron por otro camino. Dios les advirtió en un sueño también a los sabios de que se fueran por otro camino. Entonces, el ángel le dice a José, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre y quédate allá hasta que yo te diga, no regreses porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, otra vez, un hombre obediente a lo que Dios le decía, agarró a su muchacho, agarró a su mujer y se fueron para Egipto. Y la penúltima escena es entonces el rey Herodes, cuando se siente burlado, se pone furioso. Mateo 2:16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran de 2 años o menos. Wow. O sea que el niño Jesús ya estaba más o menos en ese rango, menos de 2 años. Pero qué hombre más endemoniado, qué hombre más malvado. Sin embargo, aún la mala acción de este hombre ya estaba profetizada. Dice esto para que se cumpla lo que dijo el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, el llanto, Raquel llora por sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo veo eso como un patrón del diablo. El diablo quiere destruir lo que Dios está como por darle inicio. Cuando Moisés, que era el libertador, el diablo quiso destruir y matar a todos los niños, a todos los varones, para evitar que Moisés surgiera. Igualmente sucede con Jesús. Y así he visto personas que en el umbral ahí ya para arrancar un ministerio, para arrancar un proyecto, un negocio, el diablo viene y da con ímpetu ahí para destruir lo que Dios está tratando de hacer. Entonces tengamos cuidado. Tengamos ese olfato espiritual
para no dejarnos llevar del diablo en un momento cuando Dios tiene planes contigo y el diablo está ahí metiendo su jabón en la sopa, en el sancocho, para destruir todo. Eso quiso hacer el diablo con Jesús, con Moisés y con otros tantos. Y la última escena, bueno, este día de Herodes es lo que la gente llama el Día de los Inocentes, Día de los Santos Inocentes, que yo no entiendo cómo la gente coge una desgracia así, de matar tantos niños, jugar de que a los santos inocentes. Sinceramente no lo entiendo. Es como la felicitación de felices Pascua y próspero año nuevo. Cuando la Pascua es la muerte, la Pascua es Jesús, la Pascua es el sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesucristo, pero esto es Navidad, esto es Natividad, esto es nacimiento, como yo no sé dónde que se cruzan los cables históricamente. Yo sé que algo de Europa viene, de España, qué sé yo, pero el Día de los Inocentes se le da ese día, como dicen, Día de los Santos Inocentes, por esa matanza. La última escena, entonces, el regreso de José y María con el niño Jesús. En Mateo, también está en Lucas, dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor, wow, ese ángel del Señor tenía una actividad ahí con José. Apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó, regresó, un hombre obediente a la tierra de Israel. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que María no estaba refunfuñando. Pero ¿y por qué no vamos ahora? No, déjalo para después. ¿Es que sí o qué? No, sino que una mujer sujeta, así como la mía y como Lenny, ¿verdad?, que son mujeres sujetas. Cuando se enteró el nuevo gobernante de Judea, era Arquelao, hijo de Herodes, entonces José tuvo miedo de ir allá. Luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Entonces se fue al norte, a donde él vivía anteriormente. Después, la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Otra vez volvieron a Nazaret al norte y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazareno, como yo digo, no Nazareo. Nazareo era como una religión, una serie de costumbres, de ritos, que no comían esto, no comían aquello, pero Nazareno era de Nazaret, que se había criado allá en Nazaret. ¿Qué nos dice entonces la Navidad? ¿Qué nos dice este mensaje, todas estas escenas que hemos visto? Una, nos habla del amor de Dios, del infinito amor de Dios hacia esta humanidad, hacia ti y hacia mí. Nos habla de la buena voluntad de Dios, de los buenos deseos que Dios tiene para con nosotros. Nos habla de su fidelidad, que en Dios se puede confiar, lo que Él dice se cumple. También es un mensaje de gozo, buenas nuevas de salvación, pero también es un mensaje de perdón de pecados. Llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es Navidad. Navidad también nos habla de arrepentimiento, porque si vamos a ser salvados de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. También Navidad nos habla de redención, de liberación, de paz, de reconciliación con Dios. Es un mensaje de esperanza. Por eso, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando del momento, la época en que Dios se encarnó, que Dios se humanizó, que Dios me amó, que Dios tuvo buenos pensamientos para ti y para mí. ¿Cuál es nuestra parte? Creer ese mensaje, aceptar ese mensaje. ¿Cuál es nuestra parte? Arrepentirnos de nuestros pecados. A eso fue que vino Jesús, a morir por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y yo quisiera cerrar este tiempo lindo hablando de la Navidad, orando, que nosotros oremos ahora, diciéndole: Señor, yo creo, yo acepto tu mensaje. Gracias por venir a nacer aquí. Ahora ven, nace aquí en mi corazón, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame. Vamos a orar juntos, tanto los que estamos aquí como los que están allá en sus casas. Vamos a pedirle a Dios, si tú quieres tener un encuentro con Cristo, que esta
obra de Dios de venir a este mundo se haga efectiva en tu vida, se haga efectiva, este es el momento para hablar con Dios. Decirle, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que tú me salves, Señor. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Y luego te voy a pedir que pases aquí al frente después que oremos. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, di conmigo, Padre, gracias. Gracias por encarnarte. Gracias por humanizarte. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por Jesucristo. Yo te necesito, Dios. Reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de toda maldad. Abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Dios. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la paz. Gracias por darme el perdón de mis pecados. Te recibo y te acepto hoy. Amén. 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 Todos vamos a estar de pie. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano, pasa aquí al frente que vamos a orar por ti. Vamos a orar por todos aquellos que han orado, que quieren recibir al Señor en su corazón. Cuando uno recibe al Señor en el corazón, uno no está haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución, una denominación. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Uno está abriendo el corazón a Jesús. Vamos a orar por ustedes. ¿Alguien más hizo esta oración? Pasa aquí al frente. Este es el momento, le puedes pedir a alguien, ven, acompáñame. Vamos juntos. Vamos a orar juntos. Y igualmente los que están en sus casas, vamos a orar también por ustedes. Este es el momento. Este es el momento de dar el paso de fe, de recibir a Jesús en tu corazón. Ahora lo vamos a confirmar orando por ti, pidiéndole a Dios por ti. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Eso no depende de nosotros. No es que yo voy a permanecer firme por mis propios esfuerzos. No, eso es con el poder de Dios, la gracia de Dios, la fuerza de Dios. Así que si hay alguien más que oró, este es el momento. Pasa al frente y juntos vamos a orar por ti ahora. Toda la congregación, vamos a orar por ti. Por última vez quiero llamar, oraste, pasa al frente ahora y juntos vamos a orar. Va a pedir a Gregory que ore por estas hermanas. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque se ha hecho efectivo tu sacrificio, Señor, en estas vidas. Te pedimos, Padre amado, que tú llenes sus corazones, que tú las guardes, que tú las selles, Señor. Hoy hay fiesta por esta decisión que ellas han tomado de seguirte a ti, Señor, de aceptarte como su único y suficiente Salvador. Padre, que tú la sostengas con tu diestra poderosa, que tú la acompañes cada día de su vida, Señor, que tú cumplas tu propósito en ellas, Padre, y que nosotros podamos ayudarla en este caminar en pos de ti, Padre. La presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.